Buenos días, hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Juan Carlos Miranda Bardales, de la comunidad Ven a Cristo Matrimonios. El día de hoy, lunes 3 de abril, nos toca reflexionar en esta Semana Santa, ¿verdad, mis hermanos? Hoy también conocido como Lunes Santo. Nos toca reflexionar sobre el Evangelio de San Juan en su capítulo 12, del versículo 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, este día, lunes santo, la palabra del Señor nos habla de la compasión que el Señor tiene por nuestras faltas. También nos habla de creer en el Señor Jesús. La palabra del día de hoy, en esta pequeña historia que nos cuenta acá, muy bonita, nos habla de dos puntos importantes. Cómo María tomó ese perfume carísimo y no le importó para ir a ungírselo a Jesús. Cómo dice que con su cabellera, dice acá, se lo enjugó, y cómo la casa se llenó de ese perfume. A mí se me viene a mi mente, qué bonito que cada uno de nosotros hubiera tenido ese detalle con el Señor a la hora de verlo, ¿verdad, mis hermanos? Que nosotros podamos enjugar, ¿verdad? Cómo nosotros podamos enjugar con ese perfume más caro que nosotros tengamos, la vida de Jesús. Nosotros, mis hermanos, sabemos de que Jesús en nuestras vidas siempre está ahí para nosotros, pero debemos de tener cuidado de que no nos pase lo que le pasó a Judas. Judas era uno de los 12 elegidos y nosotros podemos ver lastimosamente lo que le pasó. Podemos ver cómo a Judas se le olvidó, ¿verdad, mis hermanos? Podemos ver cómo a Judas se le olvidó ese detalle tan especial de ser uno de los elegidos. Y acá él dice que no estaba queriendo preguntarle a Jesús por qué no se había dado el perfume para dárselo a los más pobres, venderlo y dárselo a los más pobres. Y él no lo hacía pensando en los pobres, sino que él lo hacía porque dice que era ladrón y robaba. Entonces Jesús le había dado una oportunidad, como a muchos de nosotros. En muchas ocasiones Jesús nos llama, nosotros vamos a ese encuentro, lo recibimos y tenemos esa bendición de conocerlo en un retiro. Pero al poco tiempo se nos olvida, ¿verdad, mis hermanos? Quizá a veces en el mismo día venimos ya el fin de semana del retiro y el día lunes que empezamos esa batalla real, se nos olvida y nosotros empezamos a vivir nuevamente en el mundo. No nos apartamos del mundo como lo hizo Judas, que no se apartó del mundo, y seguimos en el mundo. Lastimosamente esa no es la actitud que debemos de tomar, porque nosotros debemos de ser como María, de tomar nuestras mejores ofrendas para el Señor y dárselas. A nosotros la verdad que nos da nueva vida Jesús, y siempre, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros debemos de acudir a Él. Muchas veces Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice la palabra del Señor. La verdad de que en muchas ocasiones la vida de Jesús fue una vida donde muchas personas lo señalaban, personas que no creían en Él,
y personas que lastimosamente lo escupían, como cuando vamos a ver en la crucifixión, y muchas veces personas que lo injuriaban, ¿verdad? Muchas veces vamos a sufrir esa parte en nuestra vida y debemos de saber de que el Señor siempre está ahí para cada uno de nosotros. La verdad, mis hermanos, es de que es bonito saber y reconocer que el Señor Jesús en nuestra vida siempre va a estar ahí y nosotros no debemos de abandonarle como lo hizo Judas Iscariote. Judas Iscariote lastimosamente lo abandonó y lo abandonó de una manera mala, ¿verdad, mis hermanos? Lo abandonó de una manera que muchas veces nosotros lo hacemos cuando nosotros faltamos al Señor, cuando a nosotros se nos olvida quién es, cuando a nosotros se nos olvida todo lo que ha hecho por nosotros el Señor Jesús. Aquí se me viene a mi mente también las palabras donde dice que Jesús había resucitado entre los muertos y los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Por eso les decía al principio, creer en el Señor Jesús, porque gracias a que querían matar a Lázaro, porque a causa de Lázaro, ¿verdad?, de esa resurrección que él tuvo por medio de Jesús, que lo resucitó, muchos judíos ya se estaban separando, ¿verdad? Ya estaban a favor y creyendo en Jesús. Entonces, qué bonito pensar en eso. Qué bonito ver de que gracias a ese testimonio de Lázaro, muchos se acercaban a Jesús. Estamos en un siglo, mis hermanos, donde muchos son los llamados y pocos son los escogidos, dice la palabra del Señor. Y así como también muchas personas se les olvida qué ha hecho Jesús por cada uno de ellos. Y muchas veces parecen como aquellos leprosos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Él sanó? Dice la palabra del Señor que sanó a bastantes leprosos y a toda la gente que Él curaba, ¿verdad? Pero en una ocasión, cuando sanó a un grupo grande, dice que uno le regresó a agradecer y lo alabó. Entonces muchas veces somos parte de ese grupo grande que se nos olvida lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hoy, lunes santo, el Señor nos recuerda que Él es compasivo con nosotros, que Él es nuestro Rey, que Él siempre está atento de cada uno de nosotros, de que Él nos ama, que Él en esta santa semana nosotros debemos de acudir a Él, ¿verdad? No en costumbres y tradiciones, ni tampoco en viajes, sino que nosotros debemos de vivir esa semana que ya empezamos desde el día de ayer, Domingo de Ramos, con esas bellas reflexiones, ¿verdad? De estar leyendo ahí la pasión de Jesús, cuando lo atraparon. Nosotros debemos de saber, ¿verdad? Y cuando lo crucificaron y lo mataron, también cuando Él resucitó, ¿verdad? Mis hermanos, debemos de quedarnos con esa resurrección. Esta Semana Santa nos llama a que nosotros debemos de saber de que gracias a que Jesús resucitó, nuestra fe es una fe viva y sabemos de que Él está vivo en nuestros corazones y sabemos de que Jesús a cada momento de nuestra vida nos acompaña. Seamos pues como María, para que ese perfume carísimo que ella utilizó, nosotros con nuestras acciones, ¿verdad? Tal vez con nuestras acciones positivas, con nuestras buenas acciones hacia los demás, con nuestro amor hacia el prójimo, hacia Jesús principalmente, hacia nuestros familiares, que nosotros siempre estemos atentos a esa voz y a ese llamado del Señor. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que recordemos que aquí hay dos puntos, María y Judas, pero debemos de imitar a María. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan una bendecida Semana Santa y que estén ahí acompañados siempre del Señor Jesús en todas sus actividades que vayan a estar realizando durante esta semana. Que el Señor los bendiga. Un abrazo.